Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa de Verdad y Justicia. Como veis, hoy hemos cambiado un poco el decorado porque pensamos que eso de estar siempre en el mismo sitio, delante de la mesa, ahí cerrados, llenos de focos, esto aburre mucho. Y luego, al final, ¿qué tienes que mostrar? Pues la verdad y la justicia. ¿Y dónde se muestra mejor la verdad y la justicia? En el campo. En el Hombre, campo, es más justo, claro, eso sí. porque a fin de cuentas todos somos bichos raros, ¿no? Y el campo está lleno de bichos, y lo mejor que había era estar en el sol, estar en el campo. Pero la verdad es que también apetece, porque de vez en cuando lo que nos interesa es relajarnos un poquito, o sea, no estar siempre en tensión, el estrés del día, etcétera y tal. Entonces hoy es un buen día para relajarnos un poquito y hablar de cosas pues que no sean problemáticas, ni que sean legalmente confundibles, ni acceso y tal. Por ejemplo, hoy habíamos propuesto un tema que es la ocupación de viviendas La y ocupación de todo lo que viviendas, conlleva. que se puede ocupar legal o ilegalmente, y que la justicia puede apoyar o apoyar. A fin de cuentas, como decía ya el derecho romano, ¿no? La entrega de la llave es la posesión del inmueble, se pagaba un precio por ella y luego llegaban alguien muy inteligente que está chupando de la administración y dice, tú pagaste por la vivienda, tú tienes la vivienda y este que se ha metido, que son votos que no botox, vive en tu casa. Madre mía, cómo está el panorama. Además es legal. ¿Tú crees que hay un perfil concreto sobre la gente que ocupa las viviendas? Hay un perfil concreto de socialistas, que no digo No metemos la política, socialistas, no metamos la no política, metamos no metamos la política, política. pero vamos a ver. O sea, la estupidez humana va a acabar con la extinción de la especie. Y esto se ve venir. ¿Dónde se ha visto que entren en tu casa, que se te metan, vamos, ya te ocupan tu casa, por se llama ocupas, y que encima de ocuparte tu casa, con 2 tickets de cualquier marca que dice que han recibido allí 2 comidas de esas que viene con cualquier transporte, que luego no los echan. Y si les tocas te denuncian. Pero se están Vamos, esto es una... Bueno, pues entonces entremos un poco en... Tú sabes, porque además eres tú quien lo sabe mejor, muchísimo más claro, que ha habido modificaciones en cuanto a la ley en base a cómo se trataba este tema. Ha habido una última modificación de la que vamos a hablar luego, pero en realidad esto, antes mucha gente se queja que antes era de otra forma. Claro, se quejan los que reciben el problema, pero los que usan esto para su beneficio no se quejan. Entonces, ¿por qué crees tú que el tema a nivel legal, a nivel ley, está ahora contentando más a los que están ocupando y descontentando más a los que tienen esa propiedad? Tony, esto es sentido común y además es clarísimo. Esta es mi casa, métete dentro y te saco a palos. Y que venga luego quien le dé la gana, que lo meto a palos también. Bueno, Es que hay que ser así, sí, hay que pero ser reales. sabes tú que O eso sea, es políticamente eso es incorrecto. políticamente incorrecto y lo que es políticamente correcto, se metan en tu casa, te usen tu cocina, te usen tu agua, que no les cortes la luz porque además, claro, les dejas sin suministro. Esto es una estupidez. Pero Y el que eso, consiente eso es un estúpido, sea quien sea, has da sacado, igual. has sacado el tema de la luz. Hay un rumor de que no se les puede cortar la luz. Pero el problema no es ese, el problema es cuando se hacen los El contratos. problema es consentir eso. No, El problema es no, consentir eso, Tony. déjame, a ver si me das razón en esto. Si cuando se hace el contrato de alquiler en un momento determinado, ahora hablo de otro tema, tú pones los suministros a nombre del que entra, luego si se convierte en un ocupa, el problema lo tiene el que ha entrado. Sí, pero aquel da de baja los contratos, que no los debería dar de baja porque es un cambio titular, porque luego, claro, la eficiencia energética, que si te tienes que para dar de alta... A ver, la gente que entra y te mete hormigón en las cañerías para que luego tú te perjudiques, esta gente se la protege. Se protege al que ocupa, se protege al que te mete hormigón, se protege al que te roba, se protege al que te viola, se protege a todo el mundo. ¿Crees Esto tú, es una vergüenza. ¿Crees tú que debería haber un nivel diferente de ocupación? Me refiero en cuanto al trato. Es decir, gente con necesidad y gente con cara. A ver, con lo que cobra Hacienda a la gente les sobra para proporcionarles vivienda. Si te quitan más de la mitad de lo que ganas
para vivir los políticos, politiquillos, esos que no tienen estudios, esos que no tienen un graduado, esos que se llaman abogados que salen de la carrera sin haberla hecho. O sea, eso es lo que la gente vota y es lo que tenemos. Y Ya, a quien no le guste, que se vaya al campo como hacemos nosotros. Nos venimos como, al campo. como sabes, yo tengo una pequeña experiencia en cuanto al temas de vivienda y ese tipo de cosas. Entonces, Alguna experiencia. alguna experiencia. Entonces, la cuestión es que a lo mejor lo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo a nivel político es lo que nunca se ha hecho y sigue sin hacerse, que es crear vivienda protegida. El día que no vote quien no cotiza, el día que no vote quien no tributa, se acaba la tontería. Lo que pasa que los votos de los estómagos vacíos son válidos. Y los estómagos vacíos... Ayer estaba con una persona almorzando, porque como ahora estoy un poco en relax, y estaba almorzando con una persona y me estaba diciendo, estaba en el instituto y la gente quería ser funcionario, la gente quería ser... Digo, mi padre era funcionario. Es cierto, es cierto. O sea, la gente no aspira a montar empresas, ¿por qué? Porque tú montas algo y es que te sablean. La gente no aspira a procrear, ¿por qué? Porque es que te cortan las alas. La gente no aspira a... Porque los políticos viven del cuento robando a la gente. Es robar a la gente. Y luego se consiente porque como el que tiene el poder es el que manda. Y aquí, antes el rey león era el rey de la selva. Ahora es el rey de la selva. Bueno, en cuanto al tema de la ocupación, Es una hay estupidez. que diferenciar dos tipos. Yo creo que hay que más tipos de ocupación. Está la ocupación por necesidad, porque hay veces que no se puede y tal, independientemente de que los problemas sociales sean otros, y no vamos a entrar en ese tema. Pero hay un tipo de ocupación que es por necesidad, hay otro tipo de ocupación que es por cara, porque yo pienso que yo me merezco todo lo que hay alrededor sin haberlo trabajado. Claro. Eso también es otro tipo de Todos ocupación. tenemos derecho a una vivienda digna. Claro. Sí, pero gánatela tú. No me seas hijo de tú. Gánatela tú. No te la gana, me la gano yo para que la tengas tú. Para eso está ya la Santa Inquisición, creo que se llama Haciende o Haciendo. Bueno, Vamos. pues entonces la cuestión es... No dar debate a algo que no lo tiene. Es mi casa, tú no estás en mi casa. Tema zanjado. Y entrar en mi casa supone, como pasa en Estados Unidos, si no hay rejas, si no hay nada, ¿para qué? Te meten 2 tiros y te vas directo. O sea, la gente no entra. Pero no, Aquí, ¿qué pasa? pero hablemos... Que te abren la puerta, te regalan el coche, te cogen con el barquito, te pones de tú, dices... Ah, y te pagan. Pero saliendo de la opinión, que es genial, que además yo comparto bastantes cosas, porque me parece injusto que una persona que ha trabajado toda la vida para tener una acción la pierda porque alguien tiene el morro o la cara o lo que sea de querer usarlo. A lo mejor deberíamos empezar a plantearlo al revés, es decir, el Estado debería de empezar a pensar en el propietario y no solamente Tú métete en la casa de un cargo público y verás tú lo que tardan en largarte. Vale, pero vamos a hablar de ley. Esto es verdad. Pero vamos a hablar de Y ley. esto es justicia y sin pelos en la lengua. Vale. Ahora, métete en casa de una persona que no sea un cargo público y bueno, que si resulta que tiene aquí 2 tickets de tal empresa que le lleva la cena a casa 2 noches antes. Oye, podemos hacer una cosa. A lo mejor es bueno. Nos metemos... ¿Alguien conoce algún cargo público que haya tenido un problema de este tipo? Si alguien lo conoce, que nos lo mande. Alfafar, televisión, o sea, alfafartv@gmail.com. O sea, quiero decir, si alguien lo conoce realmente, porque yo que llevo muchos años en esto, no conozco a nadie. Solamente son Nadie. gente normal, a bancos, que es un tema diferente también la ocupación de algo La de un... abuelita que se va a comprar y cuando vuelve tiene la casa ocupada. Por ejemplo, o sea, son temas diferentes, pero si alguien conoce algún cargo público, genial, que nos lo diga, que nos llame, Si alguien que nos se diga, atreve. sí, no tenéis razón por esto y por esto. Si alguien sabe, porque yo no creo que sepa. Pero bueno, independientemente de esto, la ley marca una serie de pautas. Hay unos articulados, unas leyes, unas normas, unas bases que dicen cómo tiene que funcionar esto. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Últimamente ha habido también algunas modificaciones, incluso se han intentado otras modificaciones que al final no consiguieron salir, pero algunas de ellas sí que han salido. Entonces, como opinión jurídica, ¿quién crees que tiene más derechos en la defensa, más derechos en la defensa ante una ocupación? ¿El que ocupa o el que tiene la propiedad? Y no hablemos de grandes tenedores, o sea, aquellos que tienen más de 10 viviendas, que según la ley pues tienen un régimen jurídico diferente o lo que sea. No, hablemos de personas normales, porque eso es una ocupación de las que más duelen. La ocupación de alguien normal que tiene una vivienda y que se la han ocupado. O sea, lo normal. ¿Quién Tony, crees tú que defiende más? Esto es una merienda de personas.
porque no podemos, yo tengo muchos amigos de todos los colores y no puedo hacer una merienda de lo que se hacía antes. Ahora es que tienes que ir con pies de plomo cada vez que dices algo. Si te metes con un colectivo, te metes con otro. Y aquí no hay colectivos, hay personas pensando en personas. O sea, la gente ha llegado a tal estado de, ¿cómo diría? Estupidez. Ya las cosas normales ya no son normales. Ya el derecho que debería cumplirse, que para eso está, se está entrelazando con unas redes que al final la gente no lo entiende. Y todo el mundo tiene derecho a conocer el derecho, es verdad. Pero luego se aplica. El derecho se aplica en la medida de lo que conviene al rico, no al pobre. El pobre lo que se le da es 4 granos de maíz para que coma de la mano de alguien y luego esos son votos. Se llama comprar votos. Toma, maíz, come ahí, come ahí, come. Son como mascotas. Pero además, lo más importante es que se sienten felices siendo mascotas. Que sigan siendo mascotas porque las mascotas son como las personas. Todos somos iguales. Hasta las mascotas que comen de la mano de alguien que les compra el voto. El día que evolucione la sociedad, pasaremos a ser normales. ¿Ahora qué somos? Pues no le puedes llamar algo por debajo de lo normal porque entonces es gente especial. Claro. La gente es especial. Tú ahora te sacas una licencia de armas y te ocupan tu vivienda. Esto es una risa. Porque tú sin licencia de armas, sin caja fuerte homologada por la UNE 2019, con su certificado, y una pistolilla dentro, en cómo se te meta no ocupa dentro, y presentes la denuncia, vamos, este sale volando. ¿Qué pasa? ¿Que hay que tener todos armas? ¿Criticamos a Estados Unidos? En Estados Unidos no hace falta ni que entres. Conforme entras, bocajarro. Y no pasa nada. Aquí sí, aquí sí. Bueno, pero vamos a hablar de... ¿A quién se le ocurre meterse en tu casa, violar a tu mujer, a tus hijos y que salga por la puerta y dentro de un tiempo que hay un defecto de forma, que hay defectos de plazos, que hay defectos procesales? Venga, va. Esto, como siempre digo, sin pelos en la lengua, es una vergüenza. Vamos a... ¿Sigo sintiendo? Voy a hacer un comentario. La gente piensa que la ocupación de viviendas es todo, la ocupación de cualquier que ocupe. Pero sí que es cierto que hay niveles a nivel ley, a nivel jurídico, que diferencia a un gran tenedor que decíamos antes y le llama gran tenedor a aquellas personas, empresas, etcétera, que tienen más de 10 viviendas o 10 viviendas. Entonces, incluso hay matrimonios que tenían una cosa, han intentado dividirse para tal, pero no se puede, porque si en la escritura constan los dos, se supone que los dos tienen una vivienda, Hasta que una se y una. practique una liquidación Claro. de la sociedad ganancial, Hasta que no se liquide, están. Mientras haya registro, eso es lo que hay. Entonces están los grandes tenedores. Tony, sentido común, sentido Sí, común. sí, déjame que lo explico porque a lo mejor la gente no sabe esto. Los grandes tenedores son normalmente banco. Un banco siempre es un gran tenedor porque siempre tiene más de 10 propiedades en este sentido. Desocupadas, que luego se pueden ocupar, no se deben ocupar, pero que están desocupadas. Sin embargo, la gente normal, la gente de la calle, nosotros, nuestros tíos, nuestros cuñados, nuestros vecinos, nuestros amigos, estos normalmente, si tienen con mucha suerte, pueden tener un piso o dos pisos o dos viviendas o dos locales, etcétera, que son los que suelen usar o los que se han esforzado por comprar para intentar alquilarlos y tener, pues no sé, un ingreso en el día de mañana, etcétera. Esto es la mayoría de la gente, o mucha gente, otros también son por herencias, etcétera. Pero una herencia normalmente nunca hay 10 propiedades que te dan de golpe, no es lo normal. No es lo normal. Esos son los que llamamos antiguamente terratenientes. Hay una propiedad para repartir entre 10 y acaban todos dándose bocaos. Claro, eso es lo normal. Claro, pero si al final se apunta esa propiedad, esas 10 propiedades a nombre de los 10, resulta que los 10 son grandes tenedores. O sea, ese es el problema. Pero bueno, nosotros cuando estamos hablando de esto y de la ley, y de cómo afecta la ley o cómo funciona, etcétera, hablamos de esta gente diaria, de esta gente cotidiana, de tu primo, de tu vecino, de tu amigo, de tú mismo muchas veces, o por lo menos algunas veces. Hablamos de esto, no hablamos de aquellos grandes tenedores que a lo mejor tendrían otro programa para hacer de esto. Yo te digo que el Consejo General del Poder Judicial define que el tiempo máximo para ocupar una vivienda, esto lo define el Consejo General del Poder Judicial, es de 20 meses con 5. A ver. Seamos un poco sensatos. La gente lo tiene clarísimo. Tú y yo lo tenemos clarísimo, sin pelos en la lengua. Lo que intentan es confundirnos a todos diciendo que este señor que ha entrado en tu casa no lo puedes desalojar así fácilmente. Esta es la confusión.
que tú entras en mi casa sin que yo quiera que entres, me fuerzo la cerradura, le haces un escalonamiento, una llave falsa y que no te puedes alojar, ahí viene la confusión. La confusión viene por el voto. O sea, esa gente, yo la meto una pata en el culo y salen volando. Pero, y luego pero hablemos de ley. Le meten palizas a la policía, le meten pedradas, les tiran, vamos, todos los electrodomésticos. Y hay que aguantar. Vamos, Pero yo hablemos. a este lo saco por la primera puerta directo. Hablemos de ley. La ley dice. Esa es una estimación del Poder General, sí, del Consejo de... legítima defensa siempre que recibas una Sí, Juanjo, pero hablemos del tiempo. Con los... Hablemos del tiempo. El tiempo. ¿Ese tiempo tú crees que es la verdad? Es decir, estiman que las ocupaciones... No, mira, los plazos no se cumplen, solamente se cumplen con los profesionales. La Administración de Justicia tiene tanto trabajo que, por suerte o por desgracia, no puede cumplir los plazos. Luego hay unos que se endiosan y se creen pues como el juez Dredo. Hay otros que son muy buena gente y trabajan muchísimo. El otro día estaba hablando con una compañera y me dice, los que entramos así digamos, de sustitutos, ya no en prácticas, gente que entra en suplencias y tal, tenemos en contra algunos grupos políticos. ¿Por qué? Porque no les interesa que vayamos rápido. ¿Por qué no les interesa? Porque sacan las cosas. Si al final el derecho es que está hecho para que los ricos sigan siendo más ricos y los pobres quieran tener justicia, Tony, que esto es una aberración. Un buen abogado, ¿quién es? El que más contactos tiene. Y un mal abogado, ¿quién es? El que no conoce a nadie. Pero dame un número estimado por lo que tú puedes intuir de lo que se desarrolla. Espera, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuánto puede durar una desocupación, un desahucio? Depende de si eres cargo público o no. Vale, suponiendo que no lo seas. Suponiendo que no lo seas, es la mayoría de la gente. Depende de la gente que conozcas y las influencias que tengas. Vale, suponiendo que eres una persona normal y no tienes influencias ni conoces gente. Un desconocido, un don nadie. Lo calificamos lo que así, somos todos, sí. Lo que somos todos, no, lo que nosotros somos y algunos no. Puede estar el tiempo que le dé la gana, porque de aquí a que se señale la vista, se celebre, se vaya a apelación, se recurra, y mientras tanto, ¿debería salir enseguida? En unas ocasiones sí, en otras no, porque luego, ahora se suspende, ahora tenemos la pandemia, luego tenemos que si está la notificación con defecto, luego tenemos falta de interés. Uno entra en tu casa, uno está fuera de tu casa. Tema zanjado. Esto todo el mundo lo tiene claro. Que luego se consientan otras cosas... Pues bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos. Tú sabes que llevo muchos años queriendo irme de este maravilloso y fantástico país, que es un país de vacaciones. Es un país de vacaciones y es un país de tributos, de impuestos, de... Esto es la Santa Inquisición. Aquí estás genial con el sol, con la playa, con la montaña, con los ríos, con la gastronomía. El problema es el gobierno. El gobierno gobierna como gobierna. Y nos conocemos por unos y por otros bandos. Mientras esto no cambie, seguiremos siendo lo que somos. Viviendo en me interesa que votes, te doy de comer, la gente sigue siendo mascota, la mayoría, y la gente que piensa se llama fuga de cerebros. ¿Quién aguanta esto? Si la gente lo tiene claro. Hay dos tipos de personas, los que quieren prosperar y trabajar y los que quieren vivir del cuento. Y el cuento no se puede mantener por muchos cuentistas con 4 trabajadores. Esto se está rompiendo y la gente no lo ve. Claro que lo ve. Lo que pasa es que tú eres rico, tienes que pagar. Tú eres rico, tú haz 20 horas al día y verás cómo funciona la vida. ¿Tú crees que una afirmación como, por ejemplo, la de que se está utilizando de una forma interesada la ley, adaptándola y modificándola en ciertos sentidos para intentar beneficiar a un colectivo determinado o a un tipo de persona determinada? ¿Tú crees que esto es una afirmación concreta en base a la ley? Hablo de la ley. Las modificaciones que ha habido de la ley, ¿crees que en realidad están enfocándose hacia eso, a defender a la gente que no tiene razón porque no se lo han ganado, no se han preocupado, no han hecho un esfuerzo, no han hecho absolutamente nada y lo único que han hecho ha sido ocupar una vivienda? Que yo, desde mi punto de vista, yo también voy a dar mi punto de vista, es absolutamente injusto en la mayoría de los casos. Puede ser que no en todos, pero habría que matizar y hablar, pero en la mayoría de los casos desde luego que sí. ¿Tú crees que la ley, las modificaciones de la ley, la última modificación que ha habido recientemente, crees que todo eso se ha enfocado hacia mejorar la parte de los que ocupan? Volvemos al debate, volvemos a la polémica, volvemos a que si tú quieres gobernar necesitas mi apoyo. Para tener mi apoyo yo quiero que
tú hagas esto, gobierno, y tú lo haces porque si no, no gobiernas. Y yo, para tener los votos de 4 mascotas, les doy de comer en la mano. Y esas mascotas, que son mascotas, no son otra cosa, porque son votos. Porque aquí hasta el que fuma cosas raras son votos. Que el problema es ese. El que no cotice, que no vote, y se acabó la tontería. Verás cómo todos trabajan para votar. Verás cómo se acaban todos esos pisos regalados. Verás cómo se acaban todas esas pensiones sobradas. Y de esa gente que estuvo trabajando toda la vida. Que luego te la tienes que comer tú con patatas. Porque si no te la comes tú, no tienen ni para comer. Y esas plazas de... En el tema de lo que son las residencias y esa gente que realmente necesita cosas, que hizo el país, que trabajó por nosotros, que luchó por nosotros. Estamos volviendo un tema un poco a lo político, pero es que lo político manipula el interés de la mascota y la mascota, estamos en un país de mascotas. Pues volvamos un poco entonces al tema de legislación o leyes. ¿Cuánto crees, qué me dirías tú de que en qué momento una persona que ocupa puede desarrollar la ocupación? Es decir, hay un tiempo determinado, unas horas... En teoría uno entra y en teoría uno sale. Como te he dicho, uno ocupa en una casa de un cargo público. No llega ni a entrar. Y como entra está fuera enseguida. Sí, pero mi pregunta iba un poco encaminada a... No lo toques, no lo toques, que además, fíjate, sale en prensa y televisión. Son violentos, la mayoría. Llegan allí y llega la policía y con escudos y tal. Gente que está haciendo su labor y acaban. A ti te detienen porque tú eres normal. Y llega un tipo y tira un televisor por la ventana y le pega 4 botes que le han dado en servicios sociales para que puedan comer y se los tiran a la policía y a los propietarios y acojonan a los vecinos. Y esto, como hay un colectivillo que necesita esos botox, pues lo consienten. Esto no es de sentido común. Esto no tiene ninguna explicación. Vale, te hago la pregunta de otra manera porque si no... ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta que No, ¿cuándo se considera? O sea, por ejemplo, acaba de entrar un ocupa en una casa que es mía, imaginemos. 2 horas después los vecinos me llaman y me dicen que han entrado en mi casa. Mira, y yo aviso. No ningún vecino. Partimos de la base que no se enteran. Bueno, ha pasado. Pero basémonos no en las opiniones, basémonos en lo que yo te pregunto para ver cómo lo explicamos. 2 horas después yo llamo a la Guardia Civil, a la policía, quien corresponda en cada país, en cada zona. Depende. Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? Es decir, si es tan rápido, si es de forma rápida, si ha sido en ese mismo momento, ¿van a desalojarlos o no? 2 horas después. No. No, porque hay desconocimiento de la materia. Como tú bien dices, hay reformas que no conocen. Como tú bien dices, están... Pero estamos hablando de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fuerzas y cuerpos de seguridad están cohibidos, porque no pueden sacar el arma, no pueden tocar a nadie, no pueden... Lo único que hacen es recibir hostias de indigentes y de indecentes, porque el político les apoya y los cuerpos de seguridad están cohibidos. No pueden trabajar, no pueden desempeñar su función porque la gentuza está apoyada por un colectivo, el gobierno, que necesita votos, Tony. Y esto no se soluciona así. La ley está hecha para que se cumpla, pero luego se cumple por quien se cumple. El que nada tiene que perder hace lo que le sale del forro los pantalones. Y a esta gente le da igual 8 que 80. Y luego está el miedo a que no gobernaré, el miedo a que me harán algo, el miedo a que me pueden... Los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en muchas ocasiones están en indefensión, eso está claro. En muchas no, la mayoría. Pero me han dicho que el Estado ya ha tomado una decisión fuerte para intentar solucionar esto y es la de que les están enseñando a mirar mal y a insultar mucho, que no sé si servirá para mucho, pero a lo mejor... Tony, nos dan una fachada para que creamos que estamos bajo una seguridad, bajo una protección, bajo una... Esto es una selva, es una jungla y mientras se siga protegiendo a mascotas indecentes, seguiremos teniendo problemas. Porque para humanizarnos te tienes que bajar los pantalones y darle de comer al otro. Vale, Eso es humanizarse. Te pongo otro caso de ocupación. Acaban de entrar y yo tengo una alarma, ha saltado la alarma. Por lo tanto, yo llamo a la policía en ese mismo momento. Sí, claro. Llaman a la central de alarmas a la policía, te preguntan el código, si eres tú, si no eres tú, si estás, si no estás. Se han metido dentro. Y en ese momento llegas y está la puerta cerrada y entonces viene, depende de quién haya entrado, depende de qué población sea, depende de los horarios, depende de si hay más causas. O sea,
La gente esta saben, mira, la gente que está interna en prisión sabe más que los abogados penalistas. Yo tengo casos de que hay gente que ha entrado Y los han sacado. y los han sacado en el momento. En el momento. La misma policía, la misma fuerza de cuerpo de seguridad del Depende Estado. del cuerpo de seguridad que actúe en ese momento. Porque todos los Normalmente abogados, Guardia Civil. esos, a ver, la Guardia Civil tiene una formación específica muy concreta y muy avanzada, por decirlo de algún modo, sin meternos con nadie. Se pasa en nuestra academia, se pasa en sus... Yo he visto sacar también en segundos y en minutos sacar a la gente a la calle. Pero hay que tener mucho cuidado de si le rompes algo, si le haces algo, si se va al médico. Porque claro, como todos tienen sus derechos, y aquí los derechos, o sea, tú tienes los derechos de que te ha tocado, te ha pegado, te ha roto. Y yo, que es mi casa, si tú me tiras un bote de tomate en la cabeza, un bote de azúcar grandes, y me das un golpe como aquel pobre no tiene ni para comer, me lesionas y no cobro. Ahora, tú lo toques a él, porque entonces te van a hacer un informe, evaluación del Instituto de Medicina Legal Forense, y dirá, lesiones, tiene una luxación, tiene una fractura de tibia y peroné, tiene una fractura, y le vas a pagar porque tú puedes, y este tío te da con un bote, y eso me pasó a mí, con un bote de atún en la cabeza, de esos así de grandes, y no cobras un céntimo porque es insolvente. Vale, te voy a poner otro caso. Tú imagínate que tienes un ocupa, sabes que tienes un ocupa, no te has avisado a tiempo, no has avisado, no tenías alarma, no tenías nada, te han ocupado, te enteras, vas a la casa y tú como propietario cambias la cerradura. ¿Qué pasa? Pues tú cambias la cerradura, tú no puedes cambiar la cerradura porque si hay una persona viviendo dentro, que luego te dicen que la tenían en precario, que tú te habías prestado, porque teníamos una amistad, porque la gente es que miente tanto, son mascotas astutas y además son bípedos y tienen la capacidad de hablar y transmitir. Hay cosas que hace falta ponernos en un sitio. Hay que ser buena gente, hay que ayudar a todo el mundo, hay que ser solidario. Lo que no se puede es que se coman tu comida y no den ni brote, que se beban tu bebida y no den ni chapa, y que se queden con tu techo sin haber movido un dedo, y que tú que tengas que trabajar, levantarte a las 7 de la mañana, acostarte a las 10 de la noche. Pero si esto lo tenemos claro, lo sabemos todos. Otra cosa es que hagamos un debate y una polémica de que tenemos derechos. O sea, ¿estamos dando derechos a mascotas que se meten en tu casa? ¿En serio? Tú sabes que O sea, sería... esto es un programa, esto es un Pero debate. tú ¿O sabes... estos que nos van a cortar la cabeza por llamar mascotas? Pero tú ¿Qué sabes... son? ¿Qué son? El que se mete en tu casa, que tiene necesidad, tiene niños, tiene... Yo, si es que yo me solidarizo. Pero que lo pague el gobierno, que se lleve la mitad de mis impuestos o más. Eso es lo que yo comentaba antes. Pero de todas formas voy a comentarte una cosa. ¿Qué te parece si un día, porque este tipo, este tipo de programa, yo creo que al final tendremos que ir modificando el programa para poder traer asistentes, invitados, etcétera y tal. ¿Qué te parece si un día intentamos... Vamos a invitar que venga un ocupa y que venga aquí a decirnos por qué ocupa la casa de otro y no da ni chapa? Que vengan. Además, que lo justifique. No les vamos a hacer nada, nos sentaremos. No, le ponemos una pantalla para que no se vea quién es y ya está. ¿Por qué se tiene que esconder? Nosotros nos escondemos sin pelos en la lengua. Bueno, pero esto ya sabes. Que diga, yo ocupo esta vivienda por esto y por esto. Y que nos dé una razón y que nos convenza. Porque aquí esto es un debate, es una... Dime a mí por qué te metes en mi casa y me dejas a mí en la calle. Cuéntamelo. Porque esa casa que yo heredé, que además he reformado poco a poco, pagando una hipoteca, trabajando, haciendo cosas, la gente normal... Porque tú te metes en mi casa y te tengo que dejar allí porque te lo consienten otros. O sea, los otros que están, en teoría, por encima, no están para proteger los derechos y libertades y la propiedad. Entonces, ¿los otros para qué están? Esto, Juanjo, para chupar del bote, Tony, para chupar del bote. Esto, Juanjo, da muchísimo más que hablar. Hay muchísimas cosas que se me quedan en el cantero, pero no nos queda tiempo. No a uno, a todos los ocupas, no plataformas de las que van en el... No, que venga un ocupa y que nos diga... Yo soy ocupa por esto y por esto. Y le daremos la razón y le ayudaremos, pero no te vengas a meter en mi casa, porque yo personalmente llamaré a los cuerpos de seguridad y no es lo que tardarán en venir. Pero tú antes de que vengan estás fuera. Para acabar, yo quiero decir una frase antes de que tú despidas el programa. Yo quiero decir una frase. La frase es la siguiente. Alguien puede preguntarse, ¿y qué narices pinta un bote y unas cosas aquí al lado y tal? Esto es porque vamos a hablar en un próximo programa, vamos a hablar de los alimentos, vamos a hablar de la legislación sobre los alimentos y vamos a hablar de cómo nos afecta a nivel legal todo este tipo de cosas, de qué es lo que puede ser que las marcas estén cumpliendo o incumpliendo.
No me refiero a estas que están aquí, que son casualidad, que teníamos aquí, no es que estemos desayunando ni nada, como digo. Para nada. Pero lo que sí que estamos haciendo es intentar plantear el siguiente programa. El siguiente programa va a ser marcas y sus problemas legales, o cómo nos afectan, o cómo podemos resolver algunas de estas cosas, incluso con reclamaciones también. Vamos a ver dónde se tienen que hacer esas reclamaciones y qué cosas pueden pasar. Yo, final, ahora si despides tú el programa. Seguimos esperando que venga alguien que se ocupa y que venga decentemente. Nos sentamos, aquí no hay ni violencia ni hay agresión, solo hay, dicen, sin pelos en la lengua. Podemos debatir, podemos hablar y podemos quedar de uno u otro modo, cada uno con su opinión, respetando a todo el mundo y sabiendo que el que come de la mano de otro y por eso le da el voto es una mascota. Y el que manda y cambia la ley para que se adapte es, pues eso, lo que tenemos. Pero piensa que aunque esa mascota luego evolucione, tendrá el problema del político. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar la forma de ser y sobre todo, alfafartv@gmail.com. Vuestras dudas, consultas y vuestras invitaciones.